Hola, hola, mis queridos y apreciados hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde en un nuevo día más que nuestro Dios nos ha regalado. Así que en el día de hoy me siento agradecido, feliz, principalmente con Dios, porque una vez más está de aquel lado de la pantalla viendo este video. Así que agradecido también de que en el día de hoy tú puedas compartir la palabra de Dios. Y en el día de hoy te pido que tengas tu Biblia en la mano, porque hoy traigo un sermón súper cortito. Así que en el día de hoy, mis hermanos, quiero que le pongan atención o se concentren en el tema de hoy. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque si nosotros nos damos cuenta o nos ponemos a pensar, el engaño o el veneno, si se le puede llamar, el engaño o el veneno mortal, sí, claro, de nuestro enemigo Satanás en estos últimos tiempos, se llama las distracciones. Por eso el tema de hoy, mis hermanos, es un tema que yo quiero que ustedes le pongan mucha atención. ¿Saben por qué? Porque mientras el mundo está en distracciones, muchas cosas terribles están aconteciendo en nuestros ojos, mis hermanos, y no nos estamos dando cuenta. Cada vez hay más y más y más distracciones. ¿Sí o no, mis hermanos? Muchas, mis hermanos. Miren, yo te hago una pregunta antes de nosotros pasar al texto o a los textos que vamos a leer. Hoy en día, ¿cuál es tu distracción? ¿A qué dedica los últimos tiempos o las últimas horas o los últimos minutos aquí en esta tierra? ¿A qué se lo está dedicando, hermana, hermano? ¿A qué? Mire, ponga atención a estos textos que vamos a leer de Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30. Y aquí en estos textos Jesús nos hace un ejemplo de cuando Noé. Y Jesús usa esta comparación ¿para qué? Para hablar de cómo vive o cómo vivía la gente antes del diluvio. Vamos a leer esos textos, a ver qué nos dicen. Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 30. Dice la palabra de Dios: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé al arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así también como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí vemos que la vida o la distracción diaria de esta persona describe las actividades normales de todos los días, lo que hacían día tras día, como comer, beber, casarse y otras cosas sin pensar en Dios. Las personas seguían sus rutinas normales y no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y los sorprendió a todos. Por eso, mis hermanos, en este momento les voy a contar algo. Miren, le cuento, hace unos días me subí al metro
y estaban creo que un 80% concentrado en el Mundial de Fútbol, en el celular. Ponga atención a esto. Quiero que ponga atención para que no lo tergiverse, para que no malinterprete las cosas. Miren, era como un 80% y me entró como una tristeza porque me acordé de los textos que acabamos de leer, mis hermanos. Bueno, y llego a mi destino, al destino donde iba, a la casa donde iba a entregar un producto. Y me hicieron pasar a la casa. Y pasé. Y los minutos que estuve allí, mis hermanos, escuche bien, los minutos que estuve allí en esta casa, solo era el mundial y otras distracciones en otras cosas, mis hermanos. No sé si me está entendiendo. Entonces, yo vuelvo y te hago la pregunta que te hice al principio. ¿En qué estás dedicando los últimos minutos o segundos en esta tierra? ¿Cómo estás dedicando tus horas finales en esta tierra? ¿Cómo le estás dedicando? ¿Qué hace? ¿Será en las redes sociales? ¿En el TikTok? ¿O cuál es tu serie favorita en Netflix? ¿Cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es tu reality favorito? ¿Cuál es tu película o tu novela o tu entretenimiento favorito? ¿Y Jesús, para cuándo, mis hermanos? ¿Para cuándo Jesús? Mira, vuelvo y te digo que te concentre aquí. No es, ponme atención, no es que lo mencionado es malo. No, no es malo. Las películas, el Netflix, el TikTok, las series. No es que malo. Es cuando tú pones todo eso en primer lugar que a Dios y te distrae en eso. ¿Me está entendiendo? Quiero que lo entienda para que no lo tergiverse lo que te estoy diciendo. Usted se ha preguntado si tal vez lo mencionado ya no lo está dejando entregarse completamente a Jesucristo. ¿Será que no te está dejando entregarte completamente a Jesucristo? ¿Qué nos dice en Colosenses? Capítulo 3, versículos 2, 5 y 6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miren, aquí en estos textos leídos, mis hermanos, aquí en estos textos, principalmente en el versículo 5, aquí el apóstol Pablo lo usa para hablar de acciones vergonzosas,
de malos pensamientos, en el uso incorrecto del cuerpo o pensamientos que no le agradan a Dios. Y a eso nos puede llevar, mis hermanos, las distracciones de este mundo. A eso nos puede llevar las distracciones de este mundo, mis hermanos. Pero hay algo en estos textos o en este texto que me llamó mucho la atención. Y es la palabra idolatría. Miren, cuando nosotros, ponga atención, cuando nosotros le ponemos más énfasis a las cosas de este mundo, a lo terrenal, cuando ponemos las cosas primero que a Dios, eso es idolatría. ¿Ustedes acuerdan cuando Moisés subió al monte Sinaí? ¿Acuerdan la idolatría del pueblo? Involucrando también a Aarón. ¿Ustedes acuerdan cuando estaban haciendo o construyendo o entretenidos fabricando un becerro de oro? ¿Para qué? Para su adoración. ¿Ustedes acuerdan eso, mis hermanos? Entonces yo te hago la última pregunta. A ti, que está ahí conectado del otro lado de la pantalla, a ti mismo o a ti misma, te hago la última pregunta. ¿A quién le está dedicando los últimos tiempos hoy en día? ¿A Dios el creador o al Dios creado? ¿Qué estamos guardando en nuestra mente que no nos está permitiendo, mis hermanos, una entrega total a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos guardando en nuestra mente? Dígame. ¿Qué será? Dice en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, que una mujer llamada Marta recibió a quién? Recibió a Jesús en su casa. ¿Quién la recibió? Marta. Pero esta mujer llamada Marta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Ustedes acuerdan esa historia? La cual sentándose a los pies de Jesús, María oía la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Marta, la que recibió a Jesús, se entretenía con muchas cosas, con muchos quehaceres en la casa. Y María se le acerca a Jesús. Y ustedes se acuerdan cuando ella le dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Le dijo María a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada en estas cosas. Y dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a veces nosotros pasamos a ser como Marta. ¿Saben por qué? Porque aquí vemos que Marta estaba muy distraída en las cosas o en las labores de la casa o en otras cosas, entretenida teniendo a Jesús en medio de ellos. O sea que Marta estaba distraída en cualquier otra cosa, menos enfocada en Cristo Jesús. ¿Me estás comprendiendo? Pero Cristo te dice en esta hora, Cristo, nuestro Salvador, te dice en esta hora, a ti,
A ti que está como Marta. Sí, a ti que está como los antidiluvianos. A ti que me está viendo. Cristo te dice en esta hora que todavía hay tiempo, que Él está aquí para abrazarte y sacarte de donde tú no puedes salir. Solo deja que sea Cristo quien trabaje en tu vida, hermano y hermana. Porque no podemos seguir a la luz y a la tiniebla a la vez. Y Jesucristo es tu luz que vino. ¿Para qué? Para que tú puedas ver y salir de esa oscuridad que te tiene entretenido o entretenida. ¿Me estás comprendiendo? No espere como los antediluvianos que cuando quisieron ya era tarde. Hermanos, a usted, la palabra del Señor dice, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que Cristo viene en gloria por segunda vez. Y usted y yo necesitamos prepararnos para estar a cuenta con Cristo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.